¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos de fútbol. Antes de comenzar con los pronósticos, mencionarte que en el video anterior dimos 10 jugadas y de las 10 jugadas acertamos 8. Es decir, tuvimos un 80% de efectividad. Espero te haya ayudado. Y si eres nuevo al canal y te están gustando los videos, no te olvides dejarme un like, suscríbete al canal y activar la campana. Si ya estás suscrito, solo déjame un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario, que es muy importante que nos dejes tu comentario porque así el algoritmo de Google nos permitirá llegar a más personas. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace e ingresas el código promocional 2627. Bien, apostadores, vamos a comenzar con los pronósticos del 9 de septiembre, del 8 de septiembre. Empecemos con la Copa África de Naciones. El encuentro entre Egipto versus Etiopía. Veamos si hay bajas. No hay bajas. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Egipto de los últimos 5 encuentros tiene 5 victorias de 5, puntaje perfecto. Aún no conoce la derrota. Y como mínimo hace 2 goles. Y Etiopía de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate. Así que Etiopía juega irregular. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para Etiopía, una victoria para Egipto, segunda victoria para Egipto, un empate y tercera victoria para Egipto. Es decir que Egipto es el favorito. Veamos cómo le va a Egipto jugando como local. Y Egipto jugando como local tiene 5 victorias de 5, es decir que Egipto se hace fuerte jugando como local, juega bien como local. Y Etiopía como visitante tiene 3 derrotas, 2 victorias, es decir que Etiopía no juega bien como visitante. Veamos cómo les va en su grupo. Y en su grupo Egipto está en la posición 1 con 12 puntos y Etiopía en la posición 4 con 4 puntos. Las casas de apuestas le dan un 78% a que gana Egipto y un 5% a que gana Etiopía. El pronóstico para este encuentro es BetBuilder o Creapuestas. BetBuilder o Creapuestas, que es más 1.5 goles, es decir, como mínimo se marcarán 2 goles. Y multigoles se marcarán de 2 a 4 goles. Recuerden, BetBuilder o Creapuestas, que es más 1.5 goles. Y multigoles de 2 a 4 goles. Nos vamos a la siguiente liga. Y nos vamos a la Canadian Premier League, a la Liga de Canadá. El encuentro del York United versus el Valor. Veamos si hay bajas. No hay bajas. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a York United de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 empates, 1 derrota. Se podría decir que York United viene jugando bien. Y como mínimo marca un gol. Y Valor de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 1 empate, 1 victoria. Es decir que Valor no juega bien. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para York, un empate, una victoria para Valor, segunda victoria para York y segunda victoria para Valor. Es decir que están igualados, no hay un favorito. Veamos cómo le va a York jugando como local. Y York jugando como local tiene 2 derrotas, 2 empates, 1 victoria. Así que York no juega bien como local. Y Valor como visitante tiene 3 derrotas, 2 empates. Es decir que Valor juega pésimo como visitante. Veamos cómo le va en la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones, York United está en la posición 5 con 32 puntos y Valor en la posición 7 con 20 puntos. Las casas de apuestas le dan un 40% a que gana York y un 47% a que gana Valor. El pronóstico para este encuentro es multigoles. Se marcarán de 2 a 4 goles. Multigoles de 2 a 4 goles. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la clasificación a la Eurocopa. El encuentro entre Georgia versus España. Veamos si hay bajas. No hay bajas. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Georgia de los últimos 5 encuentros, Georgia tiene 2 derrotas, 2 victorias, un empate. Así que Georgia juega irregular.
Y España, de los últimos 5 encuentros, tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que España viene jugando bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para España, segunda victoria para España, una victoria para Georgia, tercera victoria para España y cuarta victoria para España, es decir que España es el favorito. Veamos cómo le va a Georgia jugando como local, y Georgia jugando como local tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que Georgia juega bien como local, y España como visitante tiene 3 derrotas, 2 victorias, es decir que España no juega bien como visitante. Veamos cómo les va en su grupo, y en su grupo Georgia está en la posición 2 con 4 puntos y España en la posición 4 con 3 puntos. Las casas de apuestas le dan un 15% a que gana Georgia y un 65% a que gana España. El pronóstico para este encuentro es: gana España, gana la visita. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre Croacia versus Letonia. Veamos si hay bajas. No hay bajas. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Croacia, de los últimos 5 encuentros, Croacia tiene 3 victorias, una derrota, un empate, es decir, Croacia viene jugando bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y Letonia, de los últimos 5 encuentros, tiene 5 derrotas de 5, es decir que Letonia juega pésimo, aún no conoce la victoria. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para Croacia, segunda victoria para Croacia, tercera victoria para Croacia, disculpen de nuevo, a ver, veamos. Una victoria para Croacia, segunda victoria para Croacia, tercera victoria para Croacia y cuarta victoria para Croacia, es decir que Croacia es el favorito. Veamos cómo le va Croacia jugando como local, y Croacia jugando como local tiene 2 victorias, 2 empates, una derrota, es decir que Croacia juega bien como local, y Letonia como visitante tiene 3 derrotas, un empate, una victoria, es decir que Letonia no juega bien como visitante. Veamos cómo le va en su grupo. Y en su grupo Croacia está en la posición 3 con 4 puntos y Letonia en la posición 5 con 0 puntos. Las casas de apuestas le dan un 69% a que gana Croacia y un 9% a que gana Letonia. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir que gana Croacia y se marcarán de 2 a 5 goles, una apuesta doble local y de 2 a 5 goles. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro de Eslovaquia versus Portugal. Veamos si hay bajas. Eslovaquia no tiene bajas y Portugal tiene 4 bajas. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Eslovaquia, de los últimos 5 encuentros, Eslovaquia tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que Eslovaquia viene jugando bien, aún 3 victorias, 5 partidos es un buen promedio. Y a Portugal, de los últimos 5 encuentros, tiene 4 victorias, una derrota, es decir que Portugal también viene jugando bien, 4 victorias, 5 partidos es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para Portugal, un empate, segunda victoria para Portugal y tercera victoria para Portugal, es decir que Portugal es el favorito. Veamos cómo le va a Eslovaquia jugando como local, y Eslovaquia jugando como local tiene 3 empates, una victoria, una derrota, es decir que Eslovaquia juega irregular como local, y Portugal como visitante tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Portugal juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones Portugal está en la posición 1 con 12 puntos y Eslovaquia en la posición 2 con 10 puntos. Las casas de apuestas le dan un 15% a que gana Eslovaquia y un 58% a que gana Portugal. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles, es decir que como mínimo se marcarán 2 goles, más 1.5 goles. Nos vamos al siguiente torneo y nos vamos a la Euro Sub-21, el encuentro entre Suecia versus Macedonia del Norte. Veamos si hay bajas. No hay bajas. Nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas, a Suecia, de los últimos 5 encuentros, Suecia tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que Suecia viene jugando bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio y aún no conoce la derrota.
Y a Macedonia del Norte, de los últimos 5 encuentros, tiene 2 derrotas, 2 victorias, un empate. Así que Macedonia del Norte juega irregular. Y este es el enfrentamiento entre ellos. El único enfrentamiento lo ganó Suecia, es decir que Suecia es el favorito. Veamos cómo le va a Suecia jugando como local. Suecia jugando como local tiene 2 victorias, 2 empates, 1 derrota, es decir que Suecia juega bien como local. Y Macedonia del Norte como visitante tiene 2 victorias, 2 empates, 1 derrota, es decir que Macedonia del Norte juega bien como visitante. Veamos cómo les va en su grupo. Y en su grupo Suecia está en la posición 1 con 3 puntos y Macedonia del Norte en la posición 5 con 0 puntos. Las casas de apuestas le dan un 64% a que gana Suecia y un 12% a que gana Macedonia del Norte. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir que gana Suecia y como mínimo se marcarán 2 goles, una apuesta doble local y 2 más. Nos vamos al siguiente torneo y nos vamos al Elite League Sub-20, el encuentro de Polonia versus Portugal. Veamos si hay bajas, no hay bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a Polonia, de los últimos 5 encuentros, Polonia tiene 3 derrotas, 2 victorias, es decir que Polonia no juega bien. 3 derrotas y 5 partidos no es un buen promedio. Y Portugal, de los últimos 5 encuentros, tiene 2 derrotas, 2 empates, 1 victoria, así que Portugal tampoco viene jugando bien. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para Polonia, un empate, una victoria para Portugal, segunda victoria para Portugal y tercera victoria para Portugal, es decir que Portugal es el favorito. Veamos cómo le va a Polonia jugando como local, y Polonia jugando como local tiene 2 derrotas, 2 victorias, un empate, es decir que Polonia juega irregular como local. Y Portugal como visitante tiene 2 derrotas, 2 empates, 1 victoria, es decir que Portugal no juega bien como visitante. Veamos cómo les va en la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones Portugal está en la posición 4 con 0 puntos y Polonia en la posición 6 también con 0 puntos. Las casas de apuestas le dan un 25% a que gana Polonia y un 75% a que gana Portugal. El pronóstico para este encuentro es: gana Portugal, gana la visita. Nos vamos al siguiente torneo y nos vamos a las eliminatorias en Sudamérica, el encuentro entre Uruguay versus Chile. Veamos si hay bajas. No hay bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a Uruguay, de los últimos 5 encuentros, Uruguay tiene 4 victorias, un empate, así que Uruguay juega bien. Aún no conoce la derrota, 4 victorias, 5 partidos es un buen promedio y como mínimo marca un gol. Y Chile, de los últimos 5 encuentros, tiene 2 empates, 3 victorias, es decir que Chile viene jugando bien, 3 victorias, 5 partidos es un buen promedio y aún no conoce la derrota. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para Uruguay, un empate, segunda victoria para Uruguay, tercera victoria para Uruguay y una victoria para Chile, es decir que Uruguay es el favorito. Veamos cómo le va a Uruguay jugando como local. Y Uruguay jugando como local tiene 3 victorias, una derrota, un empate, es decir que Uruguay juega bien como local. Y Chile como visitante tiene 3 empates, 2 derrotas, es decir que Chile no juega bien como visitante. Y en la tabla de posiciones, esta es la primera fecha, Uruguay está en la posición 6 con 0 puntos y Chile en la posición 7 también con 0 puntos. Las casas de apuestas le dan un 57% a que gana Uruguay y un 13% a que gana Chile. El pronóstico para este encuentro es la primera jugada arriesgada. Recuerden que es la primera jugada arriesgada, que es BetBuilder o Crear Apuestas. BetBuilder o Crear Apuestas, que es gana Uruguay, es decir que gana local, más 1.5 goles, es decir que como mínimo se marcarán 2 goles, y más 6.5 corners, es decir que como mínimo habrán 7 corners. Recuerden, la primera jugada arriesgada es BetBuilder o Crear Apuestas. Gana local, más 1.5 goles y más 6.5 corner. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro de Brasil versus Bolivia. Veamos si hay bajas.
No hay bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a Brasil, de los últimos 5 encuentros, Brasil tiene 3 derrotas, 2 victorias. Es decir que Brasil no viene jugando bien. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Y Bolivia, de los últimos 5 encuentros, tiene 3 derrotas, 1 victoria, un empate. Es decir que Bolivia tampoco viene jugando bien. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para Brasil, segunda victoria para Brasil, tercera victoria para Brasil, un empate y cuarta victoria para Brasil. Es decir que Brasil es el favorito. Veamos cómo le va a Brasil jugando como local. Y Brasil jugando como local tiene 4 victorias, una derrota. Es decir que Brasil juega bien como local y como mínimo marca un gol. Y Bolivia como visitante tiene 4 derrotas, una victoria. Es decir que Bolivia no juega bien como visitante. En la tabla de posiciones, Bolivia está en la posición 5 con 0 puntos y Brasil en la posición 8 también con 0 puntos. Las casas de apuestas le dan un 85% a que gana Brasil y un 5% a que gana Bolivia. El pronóstico para este encuentro es la segunda jugada arriesgada. Recuerden que es la segunda jugada arriesgada, que es BetBuilder o crear apuestas. BetBuilder o crear apuestas, que es gana el local, es decir que gana Brasil, más 7.5 corners, es decir como mínimo habrán 8 corners, y primer tiempo gana Brasil. Recuerden, BetBuilder o crear apuestas, gana el local, más 7.5 corners y primer tiempo gana el local. Bien, apostadores, y una recomendación que siempre les damos es que si van a hacer una jugada arriesgada, si van a hacer una jugada como máximo, combinen 3 eventos por ticket o 3 partidos por tickets. Y si eres nuevo al canal y te están gustando los videos, no te dejan un like, suscríbete al canal, activa la campana. Si estás suscrito, solo déjame un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace e ingresas el código promocional 2627. Y no te olvides compartir este video en tus redes sociales para que la comunidad siga creciendo. Y acá te muestro mis otras redes sociales para que también te suscribas. Bien, apostadores, nos vemos hasta el siguiente video.